Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que de maravilla porque yo, de verdad, estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy, amigos, nos adentramos en un territorio que, créanme, ha agitado las aguas de una forma épica. Prepárense porque la noticia que les voy a compartir hoy es de esas que te dejan boquiabierto, que te hacen cuestionar la realidad y, sobre todo, que te llenan de una alegría inmensa. Y sí, ya les adelanto, no es una noticia cualquiera. Es sin lugar a dudas una bomba de proporciones gigantescas que sacudirá el mundo del entretenimiento. Hoy, mis estimados, vamos a sumergirnos una vez más en el fascinante y a veces enloquecedor mundo de las telenovelas turcas. Esas producciones que nos tienen a todos, sin importar edad o nacionalidad, pegados a la pantalla, suspirando por el amor, sufriendo por los dramas, odiando a los villanos y, por supuesto, soñando con el final feliz de nuestras parejas favoritas. Y precisamente de una pareja favorita vamos a hablar hoy. Una pareja que ha robado corazones, que ha generado pasiones desenfrenadas y que, con su química inigualable, nos ha hecho creer en el amor verdadero. Sí, amigos, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con Can y Demet? Sí, ya se sabe todo. Ya hemos escuchado 1000 rumores, visto 1000 fotos, analizado cada like y cada comentario en sus redes sociales. ¿Qué más hay que saber? Pero esperen. Porque esta vez la cosa es distinta. Olvídense de los rumores, de las especulaciones, de los chismorreos que inundan Internet. Esta vez, la noticia viene con fecha, con nombre y apellido, y con una sorpresa que los dejará sin aliento. Imaginen la escena, la brisa fresca de un día soleado, el aroma a flores en el aire, la emoción palpable en cada rincón. 14 de septiembre de 2025. Una fecha aparentemente normal, marcada en el calendario como un día más. Pero no, amigos, ese día se convertirá en un hito, en un recuerdo imborrable para los fanáticos de Erkencikus, y para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir en general. La noticia corrió como la pólvora, como un torrente imparable que arrasó con todo a su paso. Inundó las redes sociales, los portales de noticias de espectáculos, los grupos de fans de todo el mundo y las conversaciones en la calle, en el trabajo, en cada rincón donde la gente se reunía. ¿La noticia? Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. ¿Pero qué significa juntos de nuevo? ¿Una nueva serie que reviva la magia de Sanem y Can? ¿Una película que nos haga suspirar como en los viejos tiempos? ¿Una simple colaboración publicitaria, de esas que tanto se estilan en el mundo del espectáculo? No, amigos. La noticia era mucho más impactante, mucho más trascendental de lo que cualquiera, incluso los más optimistas, podría haber imaginado. El 14 de septiembre de 2025 se confirmó lo que muchos, muchísimos, habían soñado, anhelado y pedido a gritos: Can Yaman y Demet Özdemir se casaban. ¡Guau! Imaginen la conmoción. El universo digital explotó en un festín de emociones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los hashtags relacionados con la pareja se multiplicaron por miles, escalando a las listas de tendencias mundiales en cuestión de minutos. Las felicitaciones, los mensajes de cariño y las muestras de apoyo inundaron las cuentas de ambos actores, demostrando el inmenso cariño que el público les tiene. Las fotos y los vídeos de la pareja, reviviendo momentos icónicos de Erkencikus, se volvieron virales en cuestión de segundos, generando un torbellino de nostalgia y emoción. Ahora bien, antes de que corran a buscar los vestidos de fiesta, los trajes elegantes y los pasajes de avión para Turquía, es crucial entender que esta noticia, aunque impactante, no cayó del cielo como un trueno inesperado. Durante años, la posibilidad de una relación amorosa entre Can y Demet había sido el tema de conversación predilecto en foros, en blogs y en las redes sociales. Los fanáticos, con la lupa puesta en cada detalle, analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, señales, indicios de un romance que pudiera ir más allá de la pantalla. Y seamos honestos, la química entre ellos en Erkencikus era innegable. La forma en que se miraban con esa intensidad que traspasaba la pantalla y te llegaba al corazón, la complicidad que transmitían, esa conexión especial que se percibía incluso en los momentos más simples, la naturalidad con la que interactuaban, como si fueran almas gemelas destinadas a encontrarse. Todo apuntaba a que, fuera de las cámaras, la chispa también existía.
Y a medida que la serie avanzaba, los rumores crecían y se fortalecían, alimentados por la expectación y la esperanza de los seguidores. Pero, ¿por qué tardaron tanto en oficializar su relación? ¿Por qué no se dieron el sí quiero antes aprovechando la inmensa popularidad de Erkencicus y la innegable atención mediática que generaban? Bueno, aquí entran en juego varios factores, que como en toda historia de amor complejizan y enriquecen el relato. Primero, la privacidad. Can Yaman y Demet Özdemir son conscientes del fervor de sus fans y de la inmensa atención mediática que genera su presencia. Ambos actores valoran su privacidad y saben que exponer su vida personal, especialmente su relación, al escrutinio público constante podría ser perjudicial, tanto para ellos como para su relación. Proteger su intimidad, resguardar su espacio personal y mantener cierta distancia de los focos era fundamental para ellos, para poder vivir su amor de manera auténtica y sin presiones externas. Segundo, los proyectos profesionales. Tanto Can como Demet son actores sumamente talentosos y exitosos, con carreras en constante ascenso. Ambos están constantemente inmersos en nuevos trabajos, aceptando desafíos profesionales que los obligan a viajar, a rodar en diferentes países y a dedicar largas horas a la filmación. Compaginar una relación sentimental con agendas tan apretadas y exigentes no siempre es fácil. Los viajes, las ausencias prolongadas y las demandas del trabajo pueden ser un obstáculo para el desarrollo de una relación, y ellos, al igual que cualquier pareja, debían encontrar la manera de equilibrar sus vidas profesionales y personales. Y tercero, y quizás el factor más importante, el momento. A veces el amor necesita tiempo para madurar, para solidificarse, para encontrar su momento ideal. Como una flor que necesita el sol, el agua y el cuidado adecuado para florecer, el amor requiere de tiempo, de espacio y de las circunstancias apropiadas para crecer y consolidarse. A veces las relaciones necesitan pasar por pruebas, por desafíos y por momentos de reflexión para fortalecerse y llegar a su punto de ebullición. Y ese momento aparentemente llegó en septiembre de 2025. Después de años de especulaciones, de rumores, de ilusiones, de esperanzas, del sueño se hizo realidad. Después de superar los obstáculos, de sortear las dificultades y de proteger su amor de las miradas ajenas, Can Yaman y Demet Özdemir se casaban. La boda, por supuesto, fue un evento espectacular, un acontecimiento que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. La ceremonia, aunque íntima, fue lujosa y elegante, cuidando cada detalle al máximo. Se celebró en un lugar emblemático de Turquía, con una decoración que evocaba la magia y el romanticismo de Erkencicus, rindiendo homenaje a los personajes que los unieron y al amor que había nacido entre ellos. La lista de invitados incluía a familiares cercanos, amigos íntimos y colegas del mundo del espectáculo, creando un ambiente de calidez y complicidad. Y por supuesto se contó con la presencia de numerosos seguidores y medios de comunicación, ansiosos por captar cada detalle y por ser testigos de este momento histórico. Los novios lucían radiantes, irradiando felicidad y amor. Can, impecable en su traje de novio con esa sonrisa cautivadora que enamora a medio mundo, transmitía serenidad y emoción a partes iguales. Demet, deslumbrante con un vestido de ensueño, un diseño que resaltaba su belleza natural y su elegancia innata, caminaba hacia el altar con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Las fotos de la boda fueron espectaculares, imágenes que capturaban la felicidad de la pareja, la complicidad entre ellos, el amor que irradiaban y la alegría de compartir este momento con sus seres queridos. Pero, ¿qué llevó a Can y Demet a tomar esta decisión? ¿Qué hizo que decidieran dar el paso y formalizar su relación? Pues, amigos, la respuesta es sencilla, pero a la vez profunda y compleja: el amor. El amor, en su estado más puro y sincero. Un amor que había ido creciendo y fortaleciéndose a lo largo de los años, superando obstáculos y consolidando una conexión especial y única. Un amor que, como un buen vino, se había añejado, madurado y fortalecido con el tiempo, creando un lazo indestructible. Además, la madurez personal de ambos actores jugó un papel fundamental en esta decisión. A medida que pasaban los años, Can y Demet fueron creciendo, aprendiendo, madurando, tanto a nivel personal como profesional. Sus prioridades cambiaron, sus perspectivas se ampliaron, sus sueños se consolidaron y se dieron cuenta de que querían compartir sus vidas, sus logros, sus alegrías, sus tristezas y, sobre todo, sus futuros juntos. La madurez emocional, la estabilidad personal y la claridad de sus sentimientos fueron elementos clave para dar este paso tan importante.
Y aquí viene lo interesante y lo que le da ese toque de sorpresa y magia a esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. La forma en que se anunció el matrimonio, la manera en que Khan y Demet decidieron compartir su felicidad con el mundo. En lugar de una típica publicación en redes sociales o un comunicado oficial emitido por sus representantes, la noticia llegó de una manera muy especial, íntima y personal, que reflejaba la esencia de su amor. Fue el propio Can Yaman, en una entrevista exclusiva para una revista turca de renombre, el que confirmó la noticia. Con una sonrisa de oreja a oreja, y con los ojos brillando de emoción y felicidad, Can contó los detalles de la boda, la importancia de Demet en su vida, el gran amor que sentía por ella y la felicidad que le producía compartir su vida con la mujer que amaba. En la entrevista, Can habló con honestidad y transparencia sobre su relación, revelando los momentos más especiales, los desafíos que habían enfrentado y la profunda conexión que los unía. Demet, por su parte, también se pronunció sobre el tema, a través de una publicación en Instagram que enloqueció a sus seguidores. Con una foto de la pareja abrazados, radiantes de felicidad y con la luz del sol bañándolos, escribió un mensaje emotivo y lleno de amor, agradeciendo a sus fans el cariño, el apoyo y la incondicionalidad que siempre les habían brindado. Demet expresó su alegría por comenzar una nueva etapa en sus vidas y aseguró a sus seguidores que estaban muy felices de compartir su amor con el mundo. Y como era de esperar, la reacción de los fans fue masiva, desbordante e apoteósica. Mensajes de felicitación, de alegría, de emoción, de cariño y de admiración inundaron las redes sociales. La pareja se convirtió en tendencia mundial, demostrando el impacto que su historia de amor había tenido en el público. El mundo entero celebraba su amor compartiendo fotos, vídeos, mensajes y memes que celebraban la unión de Can y Demet y que expresaban la felicidad que sentían por ellos. Pero, ¿qué significa este matrimonio para el futuro de Can y Demet? ¿Cómo afectará a sus carreras profesionales, a su imagen pública y a su relación con el público? Pues, en principio, de forma sumamente positiva. Ambos actores son muy queridos por el público, y su unión solo ha hecho que su popularidad, si cabe, aumente. La imagen de Can y Demet como pareja ideal, como un ejemplo de amor verdadero y como una fuente de inspiración para muchos, ha afianzado aún más su conexión con el público. Además, la boda ha servido para consolidar su imagen de pareja romántica y perfecta, lo que sin duda les abrirá nuevas puertas en el mundo de la publicidad, de los eventos, de las colaboraciones y, por supuesto, de las producciones audiovisuales. Las marcas querrán asociar su imagen a la suya, buscando la autenticidad y la credibilidad que transmiten. Los eventos se pelearán por tenerlos como invitados de honor, y los productores de series y películas estarán ansiosos por ofrecerles nuevos proyectos. Quién sabe, quizás pronto los veamos protagonizando una nueva serie o película juntos, para deleite de sus fans, reviviendo la magia de Erkencikus y creando nuevas historias que nos hagan suspirar y emocionarnos. Pero más allá de las cuestiones profesionales, de la fama y del éxito, lo más importante es que Can y Demet han encontrado la felicidad. Han encontrado el amor verdadero, un amor que los completa, que los impulsa, que los motiva y que les da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Han encontrado a su compañero de vida, a su confidente, a su amigo, a su cómplice, a su alma gemela, y están construyendo una vida juntos, basada en el respeto, la confianza, el apoyo mutuo, la comunicación, el amor y la felicidad. Están construyendo un hogar, un refugio y un futuro juntos, compartiendo sueños y proyectos. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de amor de Can y Demet? Pues, amigos, podemos aprender muchas cosas, pero hay algunas que destacan por su importancia. Asterisco, 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 el amor verdadero existe, asterisco, asterisco, a pesar de las decepciones, de los corazones rotos y de las dificultades, el amor verdadero existe, y está ahí, esperándonos. Asterisco, 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 a veces, las cosas buenas tardan en llegar, asterisco, asterisco, la paciencia y la perseverancia son fundamentales para alcanzar la felicidad y para construir una relación sólida y duradera. Asterisco, 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 la paciencia, la perseverancia y la confianza en uno mismo son fundamentales, asterisco, asterisco, el amor, como cualquier otra cosa en la vida, requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, confianza en uno mismo y en el otro. Asterisco, 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 hay que proteger la privacidad y el espacio personal, asterisco, asterisco, en un mundo tan expuesto como el actual, es fundamental proteger la privacidad y el espacio personal, para poder vivir el amor de manera auténtica y sin presiones externas. Asterisco, 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 el amor es un proceso de crecimiento, asterisco, asterisco, el amor evoluciona,
cambia y se fortalece con el tiempo. Es un viaje, no un destino. Asterisco, 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 nunca hay que dejar de soñar. Asterisco, asterisco, el amor es la mayor de las inspiraciones. No dejes de soñar con un amor que te llene el corazón. Así que si ustedes también son fans de Can Yaman y de Method de Mir, prepárense para celebrar. Prepárense para disfrutar de esta nueva etapa en sus vidas. Prepárense para celebrar el amor, la felicidad y la perseverancia. Y sobre todo, prepárense para seguir soñando con el amor y con la felicidad. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba. Ya saben, siempre es un placer compartir con ustedes estas novedades y rumores que nos mantienen pegados a la pantalla y con el corazón a 1000 por hora. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les pareció esta noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué opinan de la boda? ¿Qué esperan del futuro de Can y de Met? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y a celebrar.